Hola, vamos a ver la clase de patología de tracto digestivo superior, enfocándonos fundamentalmente en la patología neoplásica de esófago y estómago. Acá tenemos un gráfico del Instituto Nacional del Cáncer, donde muestra la incidencia del estómago en la Argentina del año 2018. Vemos que ocupa el 8.º lugar y más lejos el esófago en incidencia. Veamos qué pasa a nivel mundial. Hay una distribución a lo largo de todos los continentes, pero es importante señalar que cuando hablamos de cáncer de esófago, en realidad estamos mencionando dos entidades totalmente distintas. Hay dos tumores más frecuentes de esófago malignos que son el carcinoma escamoso, que es por lejos el más frecuente a nivel mundial, representa casi el 90% de los casos, y son los que ocurren en Asia y en el cordón este de África. Mientras que en Europa y América hay una tendencia a una disminución general del carcinoma escamoso y un aumento de los adenocarcinomas. De hecho, en nuestro medio, el tumor maligno de esófago más frecuente, con diferencia, es el adenocarcinoma, pero hay que tener en cuenta que a nivel mundial ocurre lo opuesto. Esta es la incidencia en mujeres con un gráfico similar, y acá lo mismo, pero representado por países. Fíjense que eh, Asia representa casi 3/4 de todos los casos mundiales de carcinomas de esófago, y como les decía, los más frecuentes en estas localizaciones son los carcinomas escamosos. A nivel mundial se ha visto en las últimas décadas un descenso de la incidencia de cáncer de esófago, aunque todavía sigue siendo eh, muy prevalente en algunas áreas, y como les decía, se ve un aumento. Si bien hay un descenso de los carcinomas escamosos a nivel mundial, amén de que siga siendo el más frecuente de todos, se ve un aumento de los adenocarcinomas, fundamentalmente en Europa y América. ¿Qué pasa en Asia? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un carcinoma escamoso de esófago? Bueno, la OMS considera la exposición a contaminación ambiental doméstica del aire, eh, el Air Indoor Pollution, lo denominan, a estas prácticas de casas mal ventiladas, con la calefacción y la cocción de los alimentos a base de eh, combustibles como la madera o el carbón, que generan humo en forma permanente, y estas familias, sobre todo las mujeres y los niños, están inhalando desde temprana edad en forma crónica esta, este aire de combustión, que es rico en hidrocarburos policíclicos aromáticos, que son tóxicos no solo para el, el tubo digestivo superior, sino también para los pulmones. Otro hábito común en Asia, sobre todo en Irán, es la ingesta de té muy caliente, y bueno, el efecto térmico genera un daño en la mucosa que también eh, funciona como un cofactor para aumentar el riesgo de cáncer esofágico. El consumo de opio también está asociado al, al aumento de cáncer de esófago, y lógicamente también el abuso de alcohol y tabaco, reproduciendo el factor de riesgo general que tenemos en cabeza y cuello. Ya lo vimos en clases anteriores, el carcinoma clásico escamoso de cabeza y cuello asociado a alcohol y tabaco, el mismo factor de riesgo del tabaco que se extiende hacia los bronquios con los carcinomas broncogénicos, como han visto la clase anterior, y a nivel de tubo digestivo superior, en el esófago propiamente,
vemos que también es un factor de riesgo para el desarrollo de carcinomas escamosos. Esta es una imagen endoscópica de cómo se ve un esófago. Fíjense este epitelio rosado, liso, que acá presenta una lesión ostensible, fíjense, de bordes irregulares, acá está sobreelevada y tiene a nivel central una depresión que es una ulceración. Esto claramente es una lesión patológica y muy sospechosa de carcinoma a nivel endoscópico. Estas lesiones son o se presentan, uno imagina este paciente con un cuadro de o bien hemorragia digestiva, que puede ser tanto alta como baja, con pérdida de sangre en materia fecal, un cuadro de anemia, debilidad. Endoscópicamente presenta esta lesión que debe ser biopsiada para confirmar la sospecha. Acá vemos el corte histológico de una biopsia de un caso de esas características, donde vemos el epitelio escamoso, que es el que normalmente reviste todo el esófago, presentando a nivel de la capa basal y los estratos superiores estas células bien hipercromáticas, atípicas, de bordes irregulares, con aumento de tamaño, bien pilomórficas, generando una lesión que va infiltrando el estroma, constituyendo de este modo un carcinoma escamoso. Nosotros los patólogos recibimos junto a al frasco con la biopsia la orden del pedido de estudio, en la que lamentablemente la inmensa mayoría de las veces tenemos muy pocos datos, algún dato filiatorio del, del paciente y con suerte la localización, pero es raro tener algún detalle más definido de la lesión que se está buscando. Rara vez encontramos algún antecedente. Esto implica, la verdad, para el patólogo una tarea de docencia permanente hacia los médicos que envían material. Muchas veces quienes realizan estas órdenes o son los residentes o rotantes. Y bueno, hay que estar encima porque son profesionales que justamente van cambiando de especialidad, de rotación, y cada 3 meses hay que explicar la importancia para nosotros que tiene contar con datos claros de qué es lo que se espera de una biopsia, qué es lo que se está biopsiando, qué tipo de paciente es el que estamos recibiendo, porque es el único modo en el que podemos sacar más información de la biopsia y evitar problemas para el manejo del paciente. Fíjense esta biopsia esofágica, uno lo ve a grandes rasgos y también hay células que tienen un aspecto anómalo. Fíjense que hay células multinucleadas, hay como mayor tinción nuclear, un refuerzo tintorial en la membrana, y realmente si uno no tiene mucho más datos, tranquilamente puede confundir esto como un carcinoma escamoso. La lesión uno impresiona que está ulcerada, evidentemente acá se ve una pérdida del epitelio, pero si el endoscopista nos advierte que lo que se ve en la mucosa son múltiples lesiones de aspecto vesiculoso, uno entiende que esta lesión corresponde a un herpes virus, ¿sí? Es una esofagitis herpética que nada tiene que ver con un paciente oncológico. Se ve estos cuadros herpéticos en pacientes inmunosuprimidos, ya sea por HIV o por alguna enfermedad crónica previa, por tratamiento quimioterápico, por malnutrición, es decir, cualquier situación que genere una disminución de la inmunidad puede reactivar el herpes a cualquier nivel, pero en este caso del esófago. Y hay que estar advertido porque la imagen histológica puede ser preocupante. Acá vemos a mayor aumento la multinucleación de algunas de estas agrupaciones celulares, con los cambios tipo vidrio esmerilado por las inclusiones virales. Otro cambio
infeccioso que se puede ver es el de la candidiasis en un paciente con el mismo contexto, ¿no?, de inmunosupresión. Vamos a ver como el Muget que se da a nivel de la boca, todo extendido por el tubo esofágico. Un cuadro severo, acá vemos, y la histología nos va a mostrar que en la superficie epitelial hay una descamación con fibrina, con distintos elementos inflamatorios que pueden evidenciar la presencia de la cándida, de las hifas micóticas, tanto con el hematoxilina vecina, pero en este caso se evidencia mejor con una técnica de PAS, una coloración de PAS para que resalten los hongos. Bien, veamos ahora qué pasa en la unión entre el estómago y el esófago, ¿sí? Esto es un esquema que muestra acá el diafragma. El esófago viene por el tórax, tiene un pequeño trayecto intraabdominal y vemos que a nivel de los pliegues gástricos es donde comienzan el estómago propiamente dicho para la visión del endoscopista, ¿sí? Cuando uno ve que tenemos la mucosa lisa del esófago y comienzan los pliegues mucosos del estómago, ahí decimos que es la unión esófago-gástrica. En general, esa unión esófago-gástrica anatómica coincide con la unión histológica, que es el cambio entre el epitelio escamoso del esófago y el epitelio cilíndrico del estómago. En general coinciden, pero no siempre. Ahora vamos a ver situaciones patológicas muy importantes en esta región topográfica en las que vemos una variación de esta relación, pero en general hay una coincidencia entre el límite anatómico y el histológico. Y acá hay una estructura compleja y muy importante que es el esfínter esofágico inferior, que actúa como una válvula que impide el regreso del contenido gástrico hacia el esófago. Este ángulo que vemos acá entre el fondo gástrico y la parte distal del esófago es el ángulo de His y funciona también como válvula. Así vería el endoscopista el tercio distal esofágico, donde vemos la unión escamocolumnar. Esto sería epitelio escamoso histológicamente, así se ve en la endoscopía, y más claro, más congestivo, más rosado, en tinte rosado, vemos el epitelio cilíndrico del estómago coincidiendo con los pliegues mucosos gástricos. Fíjense, esta mucosa gástrica tiene pliegues, es más rosada, y la mucosa esofágica es lisa, más blanquecina, más opaca. Y a nivel histológico, vamos a ver esto, el epitelio escamoso del tercio distal esofágico y, comenzando inmediatamente después, el epitelio cilíndrico, ¿sí?, simple del cardias, constituido por células de tipo mucoso, dispuestas en hilera una al lado de la otra sin estratificación. Esta es la unión escamocolumnar histológica. Estos conceptos son muy importantes para entender lo que sigue. Les decía que esta es la imagen normal de la unión esófago-gástrica y del esfínter esofágico inferior. Ahora, hay distintos factores que pueden influir para que haya una disfunción del esfínter esofágico inferior. Una sería la pérdida de este ángulo de His, que desfuncionaliza la válvula, y esta pérdida de ángulo puede ser o por la obesidad, en casos de obesidad
se aplana este ángulo, ¿sí? El aumento de la grasa aplana la cúpula, la bóveda gástrica, un aumento en el volumen gástrico, una ingesta copiosa también aplana y desfuncionaliza esta válvula. En las mujeres embarazadas también por un aumento de la presión intraabdominal suele haber una falla en esta válvula y todo esto va a generar un reflujo del contenido gástrico hacia el esófago, ¿sí? Ese reflujo va a dar un síndrome constituido por una serie de síntomas que pueden ir desde la pirosis, la sensación de regurgitación, el dolor a nivel de retroesternal, el dolor en corbata, como se dice, y bueno, y toda una serie de síntomas asociados al reflujo. Endoscópicamente, el daño que va a generar el reflujo gastroesofágico se puede ver como unos cambios eritematosos, congestivos y de edema en la mucosa, ¿sí? Si obtenemos una biopsia de esa imagen, vamos a ver que el tercio distal del esófago revestido por epitelio escamoso va a tener cambios de congestión y aumento de células inflamatorias. Y esto es lo que veríamos en la biopsia de una esofagitis por reflujo gástrico. Ahora, ¿qué otra condición puede generar un fallo en esa válvula del esfínter esofágico inferior? Bueno, una condición muy frecuentemente asociada al reflujo gastroesofágico es la hernia, ¿sí? La hernia hiatal. La hernia hiatal hay un debilitamiento del hiato diafragmático por donde cede el estómago y adquiere una posición intratorácica. Acá las complejas relaciones anatómicas que le dan función al esfínter esofágico inferior se pierden y tenemos mucha más facilidad para el reflujo gastroesofágico. Acá vemos en este esquema que todavía la unión gastroesofágica compuesta por la interfase entre el epitelio liso, la mucosa lisa del esófago y los pliegues mucosos gástricos todavía está conservada y coincide con la unión histológica escamo-columnar. Ahora, si el reflujo persiste en el tiempo, se cronifica, a la esofagitis se le va a sumar un cambio adaptativo que es una metaplasia, ese epitelio escamoso que está siendo agredido en forma constante por los jugos gástricos, intenta adaptarse haciendo una metaplasia. Y esa metaplasia va a ser de tipo intestinal. Entonces vamos a ver un cambio en la unión epitelio escamoso columnar, ¿sí? Los pliegues gástricos van a seguir en su lugar, pero se va a trasladar en sentido proximal la unión epitelio columnar, por lo que quedaría así el esquema, ¿sí? La unión epitelio columnar va a volverse a nivel más proximal, generando todo un sector de metaplasia de tipo intestinal que va a ir desde el límite de la unión escamo-columnar, el nuevo límite, hacia la unión gastroesofágica constituida, como les decía, por el cambio del esófago hacia los pliegues gástricos. ¿Cómo vería el endoscopista esta metaplasia? Bueno, va a ver estas lengüetas que se denominan de aspecto asalmonado, donde van a ver en el fondo los pliegues gástricos que constituyen la unión esófago-gástrica y todo lo que vean de mucosa
de aspecto rosado salmonado va a ser la metaplasia, que se va a extender hasta la nueva unión escamo-columnar. ¿Sí? Bueno, es importante todo este territorio nuevo de metaplasia porque puede ser un asiento para el desarrollo de un adenocarcinoma. ¿Sí? Acá vemos esa interfase que estaría dada por el epitelio escamoso del esófago y este cambio metaplásico hacia un epitelio cilíndrico de tipo intestinal con células caliciformes. ¿Sí? Cuando uno ve esto, podemos decir que estamos frente a un esófago de Barrett si el contexto endoscópico es el adecuado. Ahora vamos a profundizar en eso. A esta metaplasia intestinal se la denomina mucosa de Barrett. Norman Barrett fue un cirujano torácico muy importante de Inglaterra, uno de los pioneros, que realmente se destacó en distintas áreas, desarrollando distintas áreas de la patología torácica, ¿no? Desarrollando técnicas, publicando procedimientos. Parece que era muy buen docente, señalan sus biógrafos, también como investigador y publicando. Tenía muy buenos trabajos, se recalcaba su prosa, sus artículos eran considerados como joyas literarias que daban gusto realmente leerlos. Su esposa era novelista, probablemente eso influyera. Y él decía acerca de esta situación. Yo asumo, decía, que la mayoría de estos casos son en realidad ejemplos de esófago corto congénito, en el que no hay, en general, ni inflamación ni estenosis, pero en los que parte del estómago se extiende hacia arriba, hacia el mediastino, y en el que eh, una úlcera gástrica crónica típica puede desarrollarse. Bien, entonces él acá, cuando interpreta a estos pacientes con esas mucosas asalmonadas en el esófago, comete para los conceptos actuales dos errores. Primero, considerar que eso era estómago y no realmente mucosa esofágica metaplásica. Y luego considerarlo congénito y no una condición adquirida por el reflujo. Quien realmente definió, según los criterios actuales, lo que estaba ocurriendo fue el doctor Philip Allison. Y él, curiosamente, en este tratado titulado El esófago revestido por una mucosa de tipo gástrica, se refiere a las úlceras que se pueden generar en el tercio distal esofágico como úlceras de Barrett. Le atribuye a Barrett esa definición, pero a continuación dice que ese epónimo no implica que él esté de acuerdo con la descripción de Barrett acerca de que esa mucosa era gástrica. ¿Sí? Es interesante porque estando en desacuerdo con su descripción, igual le atribuye el nombre y desde ahí quedó el epónimo de Barrett para la mucosa proveniente de la metaplasia intestinal del tercio distal esofágico a causa del reflujo gastroesofágico. Años después, Barrett se retracta y pide disculpas. Dice, primero que todo quiero pedir disculpas, arrepentirme por toda la confusión que he generado en los últimos 10 años. Quiero decir que si hubiese podido ser tan claro como el doctor Adler, que fue un expositor que estuvo en ese congreso antes que él, hablando de el riesgo aumentado de adenocarcinoma en estos pacientes, dice, si yo hubiese podido ser tan claro como él, me hubiese salvado a mí mismo de un dolor de cabeza y a los pacientes que podrían haber sido tratados en mejor manera. Esto no ha sido
un problema sencillo. Ahora parece fácil, pero a nadie se le había ocurrido previamente que el esófago podría estar revestido en su tercio distal por epitelio de tipo columnar. ¿Sí? Para su confusión nació del hecho de tomar como un dogma que el epitelio del esófago es solo el escamoso y todo lo que no fuese escamoso realmente corresponde a otro órgano, en este caso el estómago. Bueno, la idea de metaplasia fue eh, incorporada por el doctor, como le decía, Allison, ¿sí? Y él fue el mismo que mantuvo el epónimo o introdujo el epónimo de Barrett. Y esto es curioso porque la verdad que el doctor Norman Barrett es quien menos merece el nombre por esta condición, quizá por otros logros sí, pero no por esto, porque él, incluso después de pedir disculpas, siguió considerando esto como un trastorno congénito y, y nunca terminó de entender bien ni definir el riesgo que implica para la carcinogénesis, ni definir bien su, su patología como entidad histológica. Él hablaba de mucosa gástrica, en realidad hoy se asume que lo que tenemos que tener es mucosa de tipo intestinal y no gástrica, con células caliciformes. Es decir, siempre tuvo él mucha confusión al respecto y es curioso que persista su epónimo para esta entidad. Pero bueno, ya está muy expandido su uso y sería raro que a esta altura cambie. ¿Qué vemos histológicamente? Les decía, esta metaplasia es un epitelio de tipo intestinal con células caliciformes, ¿sí? Cuando vemos esto en una mucosa salmonada, el tercio distal esofágico, estamos frente a una mucosa de Barrett. Las células caliciformes pueden evidenciarse con Alcian Blue, una técnica histoquímica, aunque no es necesaria, porque con hematoxilina y eosina se resaltan bien, pero bueno, esta es una linda foto de una técnica de Alcian Blue. Y acá les quiero plantear un problema también con respecto a los datos clínicos que tenemos. Primero que nada, les quiero señalar que el patólogo por sí solo no puede hacer el diagnóstico de un esófago de Barrett, ¿sí? Es un diagnóstico multidisciplinario en el que se tiene que correlacionar lo que se ve histológicamente con lo que el paciente presenta en la endoscopía. Y muchas veces nosotros vemos eh, biopsias esofágicas en las que el único dato con el que contamos es que proviene de la unión esófago escamo columnar o esófago gástrica, así nos ponen. Y bueno, ahora bien, uno no sabe en la unión esófago-gástrica si están del lado esofágico o del lado gástrico. Si no nos aclaran de dónde viene la lesión, eh, no tenemos una referencia topográfica. Y si yo veo esta imagen, no tengo manera de saber, sin el contexto imagenológico, si esto, bien, es una mucosa de Barrett o es el cardias, como les había mostrado anteriormente, la unión fisiológica a nivel histológico normal entre el esófago y el estómago, en donde las mucosas de las glándulas del cardias han sufrido una metaplasia intestinal. Esto también puede ocurrir tranquilamente en el contexto de una infección por el Helicobacter pylori, como vamos a ver. Y si esto fuese una gastritis crónica cardial por el Helicobacter pylori, estamos frente a un paciente totalmente distinto que el que tiene una mucosa de Barrett. La mucosa de Barrett está asociado a un riesgo acumulado del 10% para sufrir un adenocarcinoma gástrico, está causada por el reflujo, tiene un tratamiento distinto que el de la gastritis, que tiene un riesgo de cáncer mucho menor y se cura con antibióticos. Es decir, la misma imagen histológica puede corresponder a dos pacientes totalmente distintos y la única manera que tiene el patólogo de poder ofrecer información útil en este
aspecto es correlacionando con la imagen endoscópica. Fíjense, si la biopsia hubiese sido de este sector en una mucosa que no está asalmonada, digamos divorciada, la unión esófago-gástrica endoscópica de la histológica, acá tendríamos que pensar en una carditis crónica, mientras que si la imagen que nos refieren es de una mucosa salmonada y de este sector se tomaron las biopsias, ahí podemos decir con esa imagen histológica que estamos frente a un esófago de Barrett. Eso es muy importante, realmente tener en cuenta que el Barrett es un diagnóstico interdisciplinario, por eso es tan importante los datos. Bueno, ¿y qué puede ocurrir sobre una mucosa de Barrett? Si la agresión continúa, es decir, el reflujo gastroesofágico persiste, podemos empezar a tener cambios displásicos, como en este caso, un poco de pseudoestratificación, ¿sí? En este caso estaríamos viendo una displasia de bajo grado, pero que ya conlleva un riesgo aún mayor de desarrollo de adenocarcinoma. Cuando el paciente solo tiene una mucosa de Barrett, se hace un seguimiento cada 3 años para ver cómo está esa mucosa. Si en una de esas biopsias que se van haciendo cada 3 años, es un seguimiento tanto endoscópico como histológico, ¿no? En la endoscopía se toman biopsias para ver cómo está esa mucosa. Si sigue siendo un Barrett, se continúa la vigilancia. Si vemos que ese Barrett dio origen a una displasia, un sector displásico, ahí se recomienda actuar. En general lo que se hace en estos casos es una termoablación endoscópica, ¿sí? Se mete por endoscopio este tubito que funciona con una radiofrecuencia que va quemando la mucosa y luego se reepiteliza con epitelio sano, ¿sí? Lo malo de este procedimiento es que suele tener recidivas de displasias, ¿sí? Por eso no suele ser un tratamiento definitivo, pero puede prolongar los tiempos de seguimiento y evitar una progresión. A veces tenemos displasias mayores, ya esto no es una displasia de bajo grado, sino hay mucha más distorsión arquitectural, incluso esto se puede llamar un carcinoma intramucoso. Acá vemos algunas células que parecen estar infiltrando el estroma. Es interesante que esta foto parece un carcinoma, pero puede haber variación interobservador por parte de los patólogos. De hecho, los criterios que se utilizan para definir un carcinoma en Japón varían de los que se usan en Estados Unidos, por ejemplo. Una imagen de una displasia de alto grado en Japón es llamada carcinoma, mientras que en Occidente podemos tener un criterio que nos lo defina como, o que se defina como una displasia de alto grado. Incluso el Barrett mismo tiene diagnósticos o conceptualmente es distinto, definiciones distintas. Por ejemplo, en Inglaterra y en Japón no son necesarias las presencias de células caliciformes, mientras que en Estados Unidos son indispensables y son parte de la definición. Entonces, fíjense las distintas escuelas y la variabilidad que podemos encontrar, no tanto en el manejo, porque en algún punto termina siendo una disquisición académica, porque el manejo puede ser el mismo. No en el caso de lo que les mencionaba de la presencia o no de células caliciformes, porque si uno considera esófago de Barrett a una metaplasia intestinal sin células caliciformes, tiene que empezar a considerar Barrett a un número mucho mayor de pacientes que van a ser sometidos de por vida a una vigilancia endoscópica. Si bien la mucosa intestinal metaplásica en el esófago distal sin células caliciformes no es un epitelio totalmente normal, parecería ser un precursor del Barrett definitivo con células caliciformes,
tampoco amerita un seguimiento tan estricto. Por eso en Estados Unidos y acá en Argentina también se considera necesario la presencia de células caliciformes para Barrett. Bueno, estas digresiones son para que vean que no todo es igual en todos lados y a través del tiempo. De hecho, en Estados Unidos hace poco empezaron a llamar Barrett no solo a la presencia de células caliciformes, sino a lesiones, a cambios mucosos que tengan más de 1 centímetro desde el pliegue gástrico hacia la unión escamocolumnar. Hay otros lugares donde no se considera un rango de medición mínimo, sino que cualquier cambio metaplásico ya es sinónimo de Barrett. Por eso, todo es muy cambiante según el tiempo y el lugar. Lo que importa son las medidas terapéuticas que devienen de un diagnóstico histológico. Yo cuando diagnostico una mucosa de Barrett, sé que ese paciente lo van a vigilar cada 3 años con endoscopia y biopsias. Si diagnostico una displasia sobre un esófago de Barrett, sé que a ese paciente le van a hacer una ablación, una termoablación. Y si diagnostico una displasia de alto grado, van a tener que hacer un tratamiento más agresivo, que es la resección endoscópica de la mucosa. Acá unos diagramas que lo muestran. Esta sería la lesión, ¿sí? Se inyecta una solución salina para dilatar, para expandir un poco el área de la lesión. A continuación se succiona el área de lesión para generar este sector de base pediculado. Se pone una banda que estrangula la lesión en su base y luego con un ansa se cauteriza y se reseca. Ahora bien, cuando las lesiones ya son más extensas y dejan de ser lesiones mucosas y empiezan a infiltrar la submucosa y la capa muscular, estos procedimientos endoscópicos son insuficientes y hay que realizar una esofaectomía. Fíjense bien cómo se ve toda la historia en esta imagen endoscópica. Esto de acá es la mucosa esofágica escamosa normal. Si seguimos, vemos acá la unión esófago-gástrica porque termina el epitelio liso y empiezan los pliegues mucosos gástricos, pero vemos toda esta mucosa salmonada que implica el ascenso de la unión escamocolumnar hasta este sector, constituido por una metaplasia de tipo intestinal. Todo esto es mucosa de Barrett, y sobre la mucosa de Barrett se originó seguramente áreas de displasia acá en la periferia, y acá ya un adenocarcinoma franco que no es candidato a terapias conservadoras endoscópicas. Vemos la formación de glándulas distorsionadas con pérdida de la arquitectura, con marcada atipía, infiltración clara del estroma, y la pieza de esófago gastrectomía, esofaectomía distal con gastrectomía, en la que vemos a nivel del tercio distal esofágico la lesión neoplásica. Vamos a pasar entonces a estómago, ¿sí? Recordemos algunas partes del estómago, las esenciales. El cuerpo y fondo a nivel histológico está constituido por las glándulas oxínticas, que a su vez las conforman dos tipos principales de células, las principales y las parietales. Las principales son estas de acá, las que dan directamente a la luz, son las que generan el pepsinógeno. Las parietales son las que están justamente en la pared, la parte externa de la pared, y son las que generan el ácido clorhídrico, ¿sí? Luego tenemos el antro, ¿sí? La región del antro, en la que no tenemos células glándulas oxínticas, sino glándula tipo mucoso, muy similar
a las que veíamos, a las glándulas que veíamos en el cardias, en la unión esófago-gástrica. Bien, ¿y qué puede pasar en el estómago? Una gastritis, ¿sí? Lo más frecuente, un motivo muy frecuente de consulta. Acá vemos la mucosa gástrica, acá ya el endoscopio está dentro del estómago y este orificio es el pasaje hacia el duodeno, ¿sí? Este es el píloro. Y vemos esta mucosa eritematosa, congestiva, edematosa, como en empedrado, este aspecto empedrado, que es el que muestran las gastritis. Histológicamente vamos a ver que las glándulas tienen un infiltrado, vemos este corion acá que está muy ocupado, muy densamente poblado por linfocitos, todos estos puntitos oscuros, cada uno es un linfocito, una célula inflamatoria que está a nivel superficial, en este caso de gastritis crónica. A veces las gastritis crónicas están en actividad, es decir, que tienen un componente agudo también con polimorfonucleares acompañando. Muy bien. ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis crónica? Bueno, durante mucho tiempo se pensó que era por estrés o por una mala alimentación, por las conductas, las personalidades tipo A y las personas con tendencia a las úlceras pépticas, pero en 1983, gracias a Robin Warren y Barry Marshall, se descubrieron ellos, que había unas bacterias, unos bacilos a nivel del antro gástrico. Lo publicaron en Lancet y la verdad que no tuvieron mucha repercusión. En esa época se aceptaba que no había ninguna bacteria que pudiese sobrevivir en los niveles ácidos del estómago. De hecho, para eso se acidificaba la luz gástrica para destruir a todas las bacterias que pudiesen estar en la comida. Y bueno, nadie se preocupaba ni en buscarlas porque se asumía que era imposible. Y de hecho, este trabajo no tuvo una aceptación inmediata. Intentaron buscar un modelo para demostrar que esto no era una contaminación, que realmente era la causa de la úlcera y no un bacilo acompañante. Hicieron experimentos con cerdos, habían conseguido unos lechoncitos, cuenta Warren en sus muchas entrevistas que hizo y biografías que figuran de él. Habían conseguido unos lechoncitos y no pudieron inocularle la bacteria, o se le inoculaban, pero no lograban que la bacteria crezca en los estómagos de los lechones. Intentaron 2 o 3 veces, luego los chanchos empezaron a crecer, fue inmanejable el experimento, tuvieron que suspenderlo y se vio obligado a buscar un modelo humano. Entonces, Barry Marshall dice, bueno, yo me hago me hago el experimento en mi cuerpo, voy a inocularme con bacterias. Entonces agarró un caldo, se preparó un caldo y se tomó unos cultivos, una placa de Petri que tenía ahí con bacterias y se generó una gastritis aguda, ¿sí? Se hizo una biopsia, demostró que estaba lleno de bacilos y ahí consiguió un modelo humano experimentando en su propio estómago. Acá vemos una biopsia gástrica tenida con coloración de Giemsa, donde se ven los bacilos en el moco superficial. Son estas pequeñas rayitas de coloración intensa distribuidas en el moco. Este es el Helicobacter pylori, que genera una intensa reacción inflamatoria en la mucosa gástrica, incluso se pueden generar folículos linfoides.
El Helicobacter pylori sobrevive en el medio ácido porque tiene una enzima llamada ureasa que escinde la urea en amonio y dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono puede ser utilizado para test diagnósticos cuando es marcado con un isótopo, el carbono 14, creo que se marca para generar una preparación de urea, que en caso del paciente tener Helicobacter pylori, rompe la urea, utiliza el amoníaco para generar un medio alcalino en su alrededor y evitar así el contacto con el ácido, y el dióxido de carbono marcado con carbono 14 es exhalado y detectado en la prueba de la ureasa. Entonces, la aparición de este isótopo en la respiración es diagnóstico de la presencia de Helicobacter pylori. No solo genera el amoníaco para defenderse del ácido, sino que eso le permite llegar hasta la superficie de las células glandulares y ahí libera un par de toxinas. CAG-A y BAC-A son las principales. Hay distintas cepas, hay muchas cepas de Helicobacter pylori, algunas son más agresivas que otras. Pero estas toxinas son las que generan el daño en el epitelio y desencadenan la respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria marcada va a generar también que el epitelio intente defenderse, generando una metaplasia de tipo intestinal, del mismo modo que el esófago distal se defendía generando una metaplasia intestinal, en ese caso se defendía de los jugos gástricos, acá para defenderse del Helicobacter pylori en una agresión sostenida y cronificada, el epitelio gástrico sufre una metaplasia intestinal. Luego esta metaplasia puede venir en atrofia. Al haber atrofia hay a largo plazo una menor secreción de ácido, una hipocloridia, lo cual da vía libre a que otras bacterias que no podían vivir en ese ambiente puedan adaptarse y generar y sumarse al daño que se va sosteniendo a nivel de la mucosa. De ese modo, una inflamación perpetuada en la mucosa gástrica puede dar no solo metaplasia y atrofia, sino que a largo plazo displasia y la generación de un adenocarcinoma. Si al Helicobacter pylori le agregamos otro tipo de agentes que favorezcan la carcinogénesis, y acá vemos también en el sudeste asiático, en Corea, que es uno de los lugares donde mayor incidencia de carcinoma gástricos hay, es muy habitual el consumo de vegetales en conserva, el consumo de embutidos, de carnes ahumadas. En Japón, que también tuvo, ahora lo están controlando un poco mejor, bajó mucho la incidencia porque tienen programas de detección temprana con endoscopías a partir de los 40 años, y también han tomado medidas de prevención primaria con el cambio de los hábitos alimenticios. Esto que están viendo en esta foto es como un saladero. Antes de la aparición de las heladeras, la forma de conservar los alimentos era salándolos para deshidratarlos y de ese modo evitar que se pudran, pero también es un procedimiento que resulta tóxico, ¿sí? Entonces, bueno, la incorporación de otro tipo de refrigeración, más las prevenciones a nivel de endoscopías han hecho que Japón deje de ser uno de los lugares con mayor incidencia de carcinoma gástrico del mundo. ¿Y qué vería el endoscopista si se encuentra con una neoplasia gástrica? Bueno, acá vemos una lesión exofítica, mamelonada, vemos con una vascularización irregular, ulceración central. Otra imagen también con una ulceración con bordes irregulares, acá congestión, hemorragia, una lesión bien extensa y sobrelevada. Acá vemos la unión del píloro con el duodeno. Y bueno, de este tipo de lesión se debe hacer una
una resección gástrica, donde vemos acá a nivel de la curvatura menor la úlcera neoplásica producida por el desarrollo de un adenocarcinoma, que es la neoplasia maligna más frecuente del estómago, ya que es un epitelio de tipo cilíndrico glandular. El tumor maligno que se desarrolla es el adenocarcinoma. Ahora, morfológicamente, acá vemos que hay unas glándulas remanentes normales y las células epiteliales atípicas. Acá una configuración bastante sólida, ni se llega a identificar que esto es un adenocarcinoma porque no se ven con formación de luces glandulares. Simplemente esta foto es para ver francamente una transformación maligna. Acá sí se ven un subtipo de tumor maligno gástrico. Esto es un adenocarcinoma de tipo intestinal. Vemos claramente que forma glándulas atípicas que van infiltrando el estroma, generando una reacción desmoplásica con infiltrado linfocitario. Hay dos tipos morfológicos principales. Uno es este, el llamado de tipo intestinal, y el otro es el denominado difuso o de células en anillo de sello. Fíjense, parecen como un anillo porque tienen una vacuola grande de moco que ocupa todo el citoplasma y desplaza el núcleo hacia una periferia, dando el aspecto de un anillo de sello. También llamado actualmente carcinoma poco cohesivo, ¿sí? Carcinomas pobremente cohesivos. Son los carcinomas clásicamente denominados difusos o de células en anillo de sellos. Estos son más agresivos que los anteriores, amén de que dependa también de qué estadio se lo diagnostique, pero estos macroscópicamente daban lo que antes se llamaba linitis plástica, ¿sí? Infiltraban todo el estómago y generaban como un cuero, una induración generalizada del estómago y daban un aspecto macroscópico característico, en linitis plástica o bota de cuero se llamaba. Y estas lesiones suelen dar metástasis a nivel intraabdominal, ¿sí? En mujeres va a dar frecuentemente metástasis a los ovarios en forma bilateral, dando lugar a un síndrome que veremos en la clase de gineco llamado tumor de Krukenberg, ¿sí? El secundarismo de neoplasias digestivas en ovario. Bueno, ¿y qué podemos ofrecer los patólogos además del diagnóstico? La confirmación de que estamos frente a un adenocarcinoma. Endoscópicamente era muy claro que eso se trataba de un adenocarcinoma, se hace la biopsia para confirmar y a partir de ahí dar pie para resección quirúrgica, pero ¿qué más podemos ofrecer? Acá entra el rol del patólogo que va más allá, como le decía en las primeras clases, del diagnóstico y la estadificación, sino que tenemos que intentar ofrecer alguna información de tipo pronóstica para decir cómo se va a comportar ese tumor y también predictiva para decir a qué tipo de terapia puede llegar a responder. Los carcinomas gástricos en un 10, 15 o hasta 20% pueden sobreexpresar el ER2-Neu o el SERV2, ¿sí? Esta es la misma proteína de membrana que se busca en todos los carcinomas mamarios, ya lo verán también, pero para que se vayan familiarizando, se denomina SERV2 o ER2-Neu, tiene dos nombres, y es una proteína de membrana que es un receptor de un factor de crecimiento, por eso se localiza en la membrana, y si está sobreexpresado, implica que esa ruta está activada y se puede bloquear con bloqueantes, por terapia de bloqueantes, que inhiben estas vías de proliferación. En este caso se ve claramente que esta población celular expresa, o mejor dicho, sobreexpresa a nivel de todas sus células, a lo largo de toda su membrana y en forma bien nítida e intensa, la proteína ER2-Neu, por eso sería un buen candidato a la terapia con bloqueantes. Acá otra foto de un caso positivo para ER2-Neu a nivel de las membranas de todas las células, pero en ocasiones vemos que la tinción
es indeterminada. Acá realmente no es del todo negativa, porque hay células que expresan el ER2-neu, pero es en forma incompleta y más tenue, muy diferente a las fotos anteriores. Entonces, este paciente será candidato, se verá beneficiado por terapia con, con bloqueantes, o hay que buscar otra línea de tratamiento para evitar la toxicidad de una terapia dirigida. ¿Cómo hacemos en un caso así? Bueno, hay que desempatar, hay que saber realmente si este paciente tiene amplificado el gen, porque la amplificación del gen es lo que realmente nos va a dar en segunda instancia una sobreexpresión de esa proteína en la membrana. Entonces vamos a estudiar en casos así directamente qué está pasando con el gen. Eso lo hacemos con técnica de Fish, donde en vez de usar anticuerpos contra proteínas, usamos sondas marcadas con fluorescencia para sectores de ADN. Sondas que también son específicas, y en este caso la sonda marcada es para el gen ER2-neu. Está marcada de rojo y vemos que cada célula neoplásica, el núcleo se ve de azul, el citoplasma acá no lo vemos, acá solo se resalta el núcleo. Vemos que los núcleos azules tienen un gran número de copias, incluso forman como conglomerados por su gran número de genes ER2-neu, mientras que los puntos que ven de verde son los controles internos del cromosoma 17, que es el cromosoma en el que está el ER2-neu, que nos sirve para tener de referencia de que en realidad es una verdadera amplificación y no es que hay una polisomía del cromosoma 17, ¿sí? Acá nos está hablando que realmente es una verdadera amplificación puntual del gen ER2-neu, lo cual convierte a este paciente, que desde el punto de vista inmunistoquímico era indeterminado, en un buen candidato para terapia dirigida. Otro subtipo de tumores gástricos son los que están asociados a Epstein-Barr virus, ¿sí? Habíamos visto en cabeza y cuello los carcinomas nasofaringios asociados a Epstein-Barr virus. Vamos a ver más adelante en linfomas, los linfomas de Hodgkin asociados a Epstein-Barr virus. Y bueno, y tenemos un subtipo de carcinomas gástricos que también están asociados a este virus, y es importante identificarlos porque son buenos candidatos a la inmunoterapia. Otros pacientes que van a ser candidatos a la inmunoterapia son los que presentan este último subtipo que les voy a mencionar, que es el de eh, aquellos que tienen una pérdida de las proteínas de reparación del sistema mismatch, el Mismatch Repair System. Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata esto. Acá estamos viendo una inmunomarcación para una de las proteínas del complejo de Mismatch Repair. Vemos que las células neoplásicas son negativas, mientras que las células acompañantes no neoplásicas del estroma son positivas. ¿Qué es lo que está pasando? El ADN se duplica en todas nuestras células gracias a la actividad de las polimerasas, ¿sí? Son enzimas muy eficientes que se encargan de copiar y generar a las hebras hijas, pero no son infalibles. Cada tanto, creo que cada 100.000 bases se equivocan, no me acuerdo ahora exactamente el rango, pero cada determinado número de bases algún error cometen, ¿sí? Y ese error, si no se repara, va a ir hacia la célula hija como una mutación. Entonces, por suerte existen distintos mecanismos de reparación del ADN. Uno es el Mismatch Repair System, el MMR, que está constituido por
4 subunidades, ¿sí? Es un complejo constituido por 4 proteínas grandes, es un complejo modular, y estas proteínas detectan los lugares donde hay un error de apareamiento y lo corrigen, ¿sí? Corrigen los errores esporádicos que tiene la polimerasa. Estas proteínas son fundamentales, ¿sí? Entonces el problema va a surgir cuando perdemos la función de estas proteínas. Acá vemos un tumor de colon donde se le hace un estudio de las proteínas del mismatch repair que tienen estos nombres que ven acá abajo: MLH1, MSH2, MSH6 y PMC2. Les decía que actúan en forma modular, y si se pierde una, hay una pérdida de toda la función del complejo. Lo normal es que estén las 4 presentes. Acá vemos que hay una mutación en el MLH1, entonces las células neoplásicas no presentan positividad para el anticuerpo porque la mutación hace que la proteína pierda antigenicidad contra el anticuerpo dirigido, entonces da negativo, pero las células acompañantes no están mutadas en esa proteína, por eso, en ese gen, por eso esa proteína es codificada normalmente y un anticuerpo dirigido va a dar positivo. Otras estructuras del complejo, como el MSH2, en este caso está indemne, lo mismo que el MSH6, pero el PM2 también es negativo. En general, cuando da negativo el MLH1, también lo da el PMC2 en forma acompañante. Pero bueno, lo importante acá es ver que vamos a tener una población celular en la que vamos a tener una falla en el mecanismo principal de reparación del ADN por falla en el apareamiento de la polimerasa, ¿sí? Va a haber una falla en el sistema de mismatch repair. ¿Eso qué genera? Va a generar una población celular que va a tener una tendencia a generar muchas mutaciones, porque las mutaciones normales que genera la ADN polimerasa cada 100.000 pares de bases, no va a haber nadie que las corrija, entonces se van a ir acumulando. Y cuando se empiezan a acumular en lugares críticos, probablemente se vaya dando estas mutaciones en lugares intrónicos o en sectores de ADN basura, pero también aleatoriamente se puede dar en genes importantes para la replicación y el ciclo celular, y ahí vamos a tener un desbalance y el desarrollo o la progresión del cáncer. ¿Qué otras formas tenemos para ver si está fallando el sistema de reparación del mismatch repair? Podemos hacer el estudio de microsatélites. ¿Qué son los microsatélites? Son secuencias de ADN que están constituidas por pares de bases repetidos. Acá tenemos, por ejemplo, una secuencia de 26 adeninas seguidas, ¿sí? Estas repeticiones son llamadas microsatélites y todas las tenemos en todas nuestras células a lo largo de todo nuestro ADN. Hay distintos tipos de microsatélites, es decir, distintas configuraciones de estas repeticiones, pueden ser distintos nucleótidos, a veces son parejas de nucleótidos las que se repiten, y funcionan como una suerte de huella dactilar. Hay algunos microsatélites que son propios de cada uno de nosotros, y hay otros microsatélites que están muy conservados en todas las personas. Uno es este, el BAT25, es un microsatélite que está muy conservado, forma parte, esto es anecdótico, del gen c-KIT, pero podría estar en cualquier otro lado. Lo importante es que está conservado en todos nosotros, entonces nos sirve bien como un marcador biológico. Ahora, ¿y para qué nos sirve este microsatélite? Yo les decía que la ADN polimerasa se equivoca poco, pero se equivoca.
¿Y dónde tiende a equivocarse la polimerasa? Cuando se equivoca suele hacerlo en los sectores donde hay microsatélites. Es como si esta repetición de bases la hiciera confundir, trastabillar, y ahí tiende a equivocarse. En condiciones normales, ¿qué pasa cuando hay un error? Viene el complejo mismatch repair y lo repara y no hay problema. Ahora, si el complejo de mismatch repair no está funcionando, estas mutaciones que van a tender a acumularse más frecuentemente en las zonas de microsatélites eh, van a empezar a presentarse y yo las puedo buscar identificando microsatélites muy comunes en la población, como por ejemplo este BAT25. Vamos a ver que mediante un error va a generar una deleción y vamos a tener un microsatélite más corto, ¿sí? Por este error que no fue reparado. También podría generarse un microsatélite más largo. El punto es que hay un error en la lectura y una mutación en este perfil microsatelital. Hay distintos microsatélites que se pueden estudiar. Este es el BAT25 y veamos en esta corrida electroforética entre un paciente, por ejemplo acá, veamos acá. Este NT significa normal y tumor. Corresponde a un paciente que tiene una falla en los mecanismos de reparación del ADN. ¿Cómo me doy cuenta? Porque este microsatélite BAT25, cuando se hace la corrida electroforética, en el tejido normal tiene este patrón, mientras que en el tejido tumoral tiene distintas bandas, lo que me indica que hay distintas longitudes de ese BAT25. ¿Y por qué hay distintas longitudes? Porque las mutaciones fueron haciendo que obtengamos segmentos más cortos o más largos en forma aleatoria de ese microsatélite, entonces tenemos un patrón microsatelital alterado. Fíjense, en cambio, en otro tumor que no tenía fallas en el mecanismo de reparación del ADN, esto se llama microsatélite estable, MSS, vemos que la neoplasia tiene el BAT25 con el mismo patrón en las células normales que en las células tumorales, es decir, el cáncer acá se está desarrollando por otra vía que no tiene que ver con los mecanismos o con falla en los mecanismos de reparación del ADN. Pero fíjense todos los que dicen MSI, que significa inestabilidad microsatelital, inestabilidad en los microsatélites, en la longitud de los microsatélites. Fíjense, tienen alterado este patrón con respecto a las células normales y con respecto a los tumores que no tienen fallas en el sistema mismatch repair. Entonces, este patrón que vemos de MSI es lo que se denomina inestabilidad microsatelital. Y es importante identificarlo. Nosotros lo hacemos con técnica inmunistoquímica. Este cuadro que están viendo acá es una PCR dirigida a identificar el tamaño de cada uno de estos microsatélites para ver si hay estabilidad microsatelital o no. Nosotros vamos a ver si hay fallas en el mecanismo de reparación mediante la evaluación de inmunohistoquímica. No son técnicas mutuamente excluyentes, son complementarias. Nosotros en el ROFO hacemos la inmunohistoquímica. ¿Para qué me interesa identificar si un paciente tiene inestabilidad microsatelital, si tiene fallas en los mecanismos de reparación del ADN, en el Mismatch Repair System? Porque esos pacientes van a ser buenos candidatos a la inmunoterapia. ¿Por qué van a ser buenos candidatos a la inmunoterapia? Porque son tumores que van a acumular muchas mutaciones. Y al acumular muchas mutaciones, son células que van a presentar antígenos atípicos en su membrana que podrían ser reconocidos fácilmente por el sistema inmune en caso de no estar bloqueado por el tumor. Entonces la inmunoterapia, consiste en
anular o desbloquear al sistema inmune para que pueda atacar libremente a las células tumorales. Y estas, les decía, serían células tumorales muy inmunogénicas. Lo mismo que el segundo subtipo de carcinoma gástrico que les mencioné, que era el de Epstein-Barr, el asociado a Epstein-Barr. También les comenté que sería un buen candidato a la inmunoterapia porque expresan proteínas exógenas virales en sus moléculas de histocompatibilidad. Entonces también serían inmunogénicas. Es decir, podemos identificar eh, marcadores predictivos en el carcinoma gástrico buscando la amplificación del ER2-Neu para bloqueantes de esa vía de proliferación o la presencia de asociación con Epstein-Barr virus o inestabilidad microsatelital evaluando el sistema de reparación de ADN en aquellos candidatos a la inmunoterapia. Bien, bueno, les voy a compartir la clase luego, espero que la vean, surjan preguntas, comentarios y los vamos charlando la semana que viene. Un saludo.